Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Está con nosotros Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, honorable conductora de este humilde programa. Kalina, escúchame, vamos a tener millones de denuncias. Por suerte no está más él ni nadie. Y está con nosotros Guillermo Laferrier. Tiene un montón de R. ¿Cómo estás, Guille? Y complicado, che, por esta zona de Japón es medio complicada este tiempo que vamos a ver, así que me da medio miedo estos pibes, me Claro. dan medio cierto temor. Bueno, yo soy Karina Mariani y hoy vamos a contar algo que les pido por favor. Yo sé que nuestros oyentes suelen escucharnos con una picadita, previa del asado, haciendo los ravioles. Esta vez no, cierren todo, saquen los chicos, los nietos, los sobrinos, el perro, la esposa, el esposo, tomen lápiz y papel, saquen el alcohol, hace una Gatorade, algo. Y preste mucha atención, no se levanten porque es muy complicado lo que vamos a explicar, pero previo a eso voy a pasar a unos parroquiales. Esto es Historias Bélicas, como les dijimos, todas nuestras historias están en nuestra divina página web, que es historiasbélicas.ar. Historiasbélicas.ar. Ahí van a tener todas las batallas que hicimos en todas nuestras plataformas. Estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos en YouTube. Y además van a tener los análisis de las guerras vigentes que va cubriendo el doctor Laferrier, el gurí, y No, doctor, no, doctor, no, no, por favor, aunque no esté el INADI voy a tener un problema, no, no soy no te doctor. doctoró. Bueno, pero yo, No, no, por favor. yo pensé que ahí los gurises se tiraban con título por la cabeza, ¿a quién le importa? No, 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 Y no. un montón de historia de la guerra, trivias y cosas súper, pero súper apasionantes que sube todo el tiempo Jorge Vigo. Jorge, ¿vos te puedo doctorar? Ya estás doctorado. Sí, Por eso. nosotros somos doctores porque sí, así que no Ah, importa. bueno, Doctor, doctor, Todos, tenemos todos una hacen. dirección de email que es historiasbélicas, ok@gmail.com y tenemos un crowdfunding permanente si nos quieren aportar, recibimos de todo, botellas vacías, piedras preciosas, Bitcoin, todo lo que quieran. En Argentina tienen un link, todo eso está en nuestra página, y en el exterior tienen otro link. Y ahora, bueno, y un segundito, para que nos likeen, nos recomienden, nos sigan y demás. Vamos a hacer un segundito para darles espacio para esto. Un, dos, tres, ya. Bien. Ahora sí. Señor Laferrier, Lafeliel. la ¿Qué? Febriel. Lafeliel. ¿Qué es? Hoy vamos a dar denuncia para ti al techo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Ya, hoy vamos a ver los antecedentes del Japón, ¿no es cierto? Hasta antes de que llegara el amigo Perry a ese país. Y vos sabés que cuando uno ve esa etapa del Japón del siglo XV, XVI en adelante, a mí no me cuesta diferenciarlo, si bien es distinto, de la Italia renacentista, ¿no? Porque vos tenés una autoridad que era el emperador, que era más un figurón, tenés los señores feudales o que luchaban entre ellos, muy parecido a las ciudades y repúblicas italianas, es muy, muy complejo. También vamos a ver cómo en esa época ese Japón utilizaba armas que estaban a la altura de las que había en Europa. Pero después, más adelante, vamos a ver como un cierto digamos, una mirada hacia adentro del Japón que se quedó en el tiempo y que descubre un mundo diferente después de la segunda mitad del siglo XIX. Y si bien no es tema de esto, adelanto una cuestión. Japón es un ejemplo de cómo una sociedad puede cambiar radicalmente a asemejarse a los países del primer mundo sin perder sus raíces culturales. Es un tema muy, muy importante que me escapa, que yo soy apenas un hijo de Entre Ríos, ¿no? Pero acá en los bares porteños esos temas se charlan habitualmente. Les quería decir, estamos casi seguros que no terminamos hoy, pero ni por asomo. Les Mm. comentamos. Pero bueno, adelante, don Vigo.
Es cierto lo que dice Guillermo, se asemeja mucho a la estructura de la Italia renacentista y de fines, del fin del medioevo y los sistemas feudales y demás. Eh, la diferencia tal vez sea que lo mismo que Europa sale de un imperio, se atomiza el poder, y mientras que en Europa la recomposición de ese poder fue más difusa y llevó mucho más tiempo, acá en un momento de su historia Japón empieza a unificar. Hay una Mm. decisión de unificación. Pero fuera de eso, son muy similares, aunque tienen formas de pensar el mundo, de interpretar las conductas muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. Y a lo largo de las charlas vamos a ver algunos detalles que para nosotros son, yo diría, sorprendentes. Eh, ¿Cuál es el tema acá en Japón? Primero me voy un poco muy atrás. Japón sabemos que está ocupado por lo menos desde, desde hace 30.000 años, pero no hay mucha claridad de quién invadió, quién ocupó. eh, no está resuelto eso. Está más o menos resuelto lo mismo que cuando hablamos de Europa y hablamos de tiempos muy, muy antiguos y decimos, vino una raza de arios del centro de Asia y nadie sabe quiénes son. Está Tal más o cual. menos como eso. Más o menos Che, como... le decían Zipango en Europa, ¿no? A Japón. Sí, sí, Pango, porque el nombre de Japón tiene que ver con distintas formas de mencionarlo según sea una parte de la cultura japonesa o los nombren los coreanos o los nombren los chinos. Claro. Lo de Zipango creo que viene de una deformación de una forma en que China llamó a Japón durante un tiempo. Sí. Es decir, Para hay poner un como... espejo, China en estos momentos era, en esos momentos que vamos a tratar nosotros, era más importante que Japón. muchísimo. No digo porque la gente cree que China fue siempre un páramo No, no, desierto con chinos comiendo apenas un gramito de arroz por día, ¿no? Eso, no, no. eso es después, de unos cuantos siglos después, Sí, gracias Sí, 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 a un exactamente. señor muy Además, admirado por estos pagos. un sí, gordito. Este, no, China es el poder dominante política y culturalmente. sí, Para tener una idea, Japón as- eh, absorbe el budismo de China y la ceremonia del té originalmente china. Lo que hace Japón es culturalmente refinarla. Pero claro. así como toma estos dos extremos, hay mucho que se absorbe de China en la cultura japonesa. No, tal cual. Hay Por algo ejemplo, de, hay algo de Roma ahí, ¿no? Con respecto a los griegos, a sí, tomar. sí, Expansión. sí, sí. Respecto a decir Roma y Grecia, sí, sí, es muy similar. Eh, lo que pasa es decir, tal vez el tema es que Japón probablemente era más tosco y por eso la cultura china entró más fácilmente. Es decir, necesitaban algo que uniera, algo que diera forma. Sí, Eh, Como decía Guillermo, el emperador era, en un tiempo no era una figura tan formal, eh, pero el imperio carecía de una estructura sólida, por decirlo. Eh, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de shogun, y el shogun es un cargo muy antiguo, que sí se puede traducir como generalísimo, que es lo que más se usa, pero que hubo épocas anteriores a las que vamos a ver nosotros donde era casi un cargo formal, no era un generalísimo de todos los soldados que había en Japón o todos los guerreros que había en Japón. Es ¿pero decir, era un dios o no? el emperador sí, sí, de Ok. hecho El los emperador, primeros pero emperadores, tenían, a ver, estamos hablando de un periodo muy largo y capaz que, no sé, digamos si siempre fue así, pero los emperadores así como medio de escenográficos, muy niños, muy gobernados, ¿no? Digo, ¿no? sí, Una sí, figura medio... sí, aunque hay algunos que han querido asumir el rol de emperador. ¿Mm? Hay uno que lo vamos a mencionar después, hay algunos que han querido, pero carecían de estructura y realmente carecían tal vez de viveza, no sé cómo decirlo.
o de tacto político para poder lograr una construcción. Y Y de hecho, de poder militar, digamos, porque si no, claro, qué sé yo. claro, porque hay un problema estructural ahí en Japón. Eh, qué hacía el emperador? Porque esto nos va a llevar a los samuráis, que es el núcleo de la historia. Los emperadores, mientras eran emperadores, administradores, digamos, tenían Japón repartido en distintos, pueden llamarlo feudos, provincias o regiones. En esas regiones había administradores. ¿De Perdón que qué? moleste. ¿Paso en algún momento? Que tenemos un No, montón. no, no, Está bien. sí, vayamos a la primera si quieren, porque ahí enseguida vamos a entrar. A la página 2, ¿no? Ujú. En Japón hay que entender que la estructura social es tal de que, por supuesto, el emperador, la familia del emperador, los guerreros, los monjes, pero después vienen los agricultores, no la clase comerciante, como es en Occidente. Toda la economía está basada en el cultivo de arroz y la exportación de arroz. Y eso se controlaba en cada provincia por administradores que representaban al emperador. ¿Cuál era el problema? El problema es que había algunos administradores que eran puramente burócratas, entonces, para poder controlar y para poder mover el dinero, que eran impuestos además, necesitaban de guardias. Esos guardias se reclutaban, yo les diría como se podía, localmente, a veces provenían de la casa del emperador, y esos guardias, que son los muy, muy, muy primitivos samuráis, empiezan a darse cuenta de que pueden pasar de ser guardaespaldas a ser los administradores. Acá hay mucho de medioevo en lo que cuentas, ¿no es cierto? Y algo de tufillo de los mercenarios del siglo Claro, XVI en Italia, ¿viste? Avivándose de dónde estaba la fuerza, ¿no? El poder, digamos. claro. Entonces estos tipos venían, empezaban a querer desplazar, o dicho de otra manera, los samuráis, con toda la parafernalia heroica, romántica que tienen, empezaron buscando un puesto administrativo que les rindiera plata. Munipa, Decían, digamos. Todo ese era Munipa. Munipa, Todo, al eran todos final, Munipa. todo Munipa. Afuera. Ahora, sí, ahora, ¿qué fue lo que Perdón, favoreció perdón, eso? tengo que hacer un chiste que. Motociela. Sí, motosierra, Motosierra. claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va sucediendo con bastante naturalidad, no crean que nadie se enojaba mucho por desplazar a un administrador o no, siempre y cuando los recursos llegaran a la corte. Pero por sobre esto había un problema. Como yo les decía, no sabemos muy bien cuál es la tribu o raza o etnia original, no original, sino la que creció más en Japón, porque había otra original, esta sí, diríamos, un pueblo originario de Japón, que son sobre todo en el norte, que todavía existe y su cultura Sí. todavía se desarrolla. Es muy similar a la japonesa, pero tiene ciertas diferencias, que son los llamados emishi. Ujú. Emishi parece ser una deformación de la palabra hombre, aunque a estos emishi que eran rebeldes los llamaban también arañas de tierra. Y los querían exterminar porque, claro, como eran los locales, no se resistían a esta organización administrativa de explotación. No, tal cual. Bueno, algo de eso, Japón tenía mucho esas diferencias, digamos, con los distintas, no sé si etnias o gente que los poblaba. También pasaba con los tipos que vivían, y esto más adelante, en Okinawa, ¿no? Que eran tipos de Claro, tercera o claro. cuarta categoría. Sí, 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 ahí hubo una absorción un poco violenta de todos los que vivían ahí, Claro, fuera de esta etnia que fue consumiendo u ocupando todo Japón. sí. Ahora, hay que entender una cosa. Si yo esto lo traslado a la Europa medieval o incluso a la Europa renacentista, yo diría que estos rebeldes, que mayormente no tenían estructura y eran agricultores, eh, y yo lo traslado a Europa, como decía, y pelean más o menos. Se reúnen, son milicianos, tienen armas improvisadas y demás. Bueno, no es así. En Japón, todos los grupos, rebeldes o no, que se organizan para pelear, tienen una estructura militar y de logística de armamento y de desarrollo muy importante. No hay, es decir, para poner algo que alguna vez hablamos, No están los no hay- cirujas, tercer hijo del
de pindongo que apenas si levanta la... No, no, acá tenés que laburar para quedarte. Es decir, digamos, cuando nosotros vimos la yaquerí, es Claro, un levantamiento donde 2 o 3 le juntan la cabeza a los agricultores y los mandan a pelear con palos y piedras. Sí. Bueno, acá no es así. Acá Che, sí, 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 se sí. junta la gente, pero la gente tiene destrezas militares y sobre todo armamento militar. Sí. Sí, Ahí, de lo que mencionás, no hay ningún tufillo religioso, es decir, todo esto es un tema político-económico, sí. pero no hay problemas religiosos, No, pero van a aparecer. como en Europa, digamos, ¿no? No, es decir, van a aparecer, pero no como en Europa. Exacto. Van a ser políticos igualmente. Ahora, de estos emisis, que a lo largo de años de combatirlos, algunos terminaron siendo incorporados a las fuerzas del emperador, incluso algunos fueron guardias, tropas de Siempre guardia pasa del eso, imperio. siempre pasa. Eh, de los emisis se van a recoger incluso armamento. Las espadas curvas, famosas de Japón, provienen de estos muchachos. Bueno, Estos fueron los primeros en usarlas. bueno, los británicos y los gurkhas. Claro, por ejemplo. Sí, claro, empezaron a tomar cosas igual. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay un quiebre en el imperio con toda esta debilidad que tenía, que es cuando muere el emperador Tenchi. ¿Qué pasa ahí? Al emperador lo tenía que suceder el hermano, hasta que nació su primogénito. Bueno, ¿qué va a ser, viejo? Cuando nace el primogénito, el hermano se recluye en un monasterio, se hace monje, ya monje budista, ¿eh? Se hace Eh, monje. Pero cuando muere Tenchi, y el hijo, que es un niño todavía, va a asumir, este hermano, es decir, el tío del niño que se hizo monje, dijo, bueno, podría ser yo el emperador. ¿Por qué Entonces no? da un golpe de estado y lo desplaza al sobrino. Bueno, Shakespeare, eso es muy europeo también, ¿eh? Shakespeare, Ese, es Shakespeare ese, puro. claro. Ahora, estas quiebres, lo único que producen es bandos. Me pongo de un lado, me pongo del otro. No hay mucha crítica, mucho drama pasional sobre si sacaron al hijo, al sobrino, lo que fuere. Y es en esta época donde, al generarse bandos y choques frente a esta actitud de este nuevo emperador, la experiencia militar de los que estaban del lado del imperio y lo que tenían de los emisis, esa junta, empiezan a crear una serie de guerreros que empiezan a tener algunas especialidades. Y más o menos para este siglo 7 u 8 se empieza a hablar de la palabra samurái. Samurái es el que sirve, es un sirviente. Y de hecho el núcleo del samurái es servir hasta la muerte. Tal cual. Exactamente. Sé que vamos a ver que no siempre es así, pero por lo menos es el núcleo La ético intención del es lo que más. samurái, la intención. Ahora, aparece esta palabra samurái, aparece el bugei, que es una práctica de artes marciales, pero no el arte marcial, el karate y todo eso, sino de guerra, de arma, de lucha. Y la clave son los arqueros montados. Sí. No tanto todavía el guerrero de espada y demás, sino que el arquero montado es el núcleo. Y por Ahora, lo que hay una refiere, cosa, ¿no? Que no puedo dejar de decir. Japón, ¿no es cierto? Esto del arquero montado. ¿De dónde o sea, cómo surge, ¿no? Porque no han tenido contacto con los partos ni con todos esos no, tipos de gente. O sea, surge de la propia necesidad y de lo que hay. exactamente, exactamente. Al reunirse las experiencias militares de estos bandos que estaban en lucha, empiezan a crearse, precisamente el buguey, empieza a crearse un arte de guerra que empieza a priorizar lo mejor que pueden hacer. Claro, pero que aprenden de ellos mismos. Exactamente. ¿Y qué pasa? Y eso sí es exactamente igual a Occidente. El guerrero superior es el que monta a caballo, Y sí. porque es el que lo puede pagar. Y claro, sale mucha guita, eso es lo que Claro, no se comprende. esa es la clave. Ahora, en paralelo a esto, tu preocupación religiosa, los monjes también empiezan a hacerse guerreros.
Es decir, no hay solo monjes de liturgia, hay Claro. monjes guerreros. ¿Por qué? Porque los monjes también tienen tierras y las quieren defender. Sí, estamos igual que en Europa, querido, Claro, con las órdenes de monjes guerreros. exactamente, exactamente. En eso estás exactamente igual. Y acá el budismo es un instrumento casi político, Sí, más que religioso, porque el budismo, en esta época y como ahora, convive con el animismo japonés. sí. Es decir, ese culto a los fantasmas, a los dioses, a las piedras y a todo eso. Así que se está formando esto y se va a formar entre el siglo VIII y el siglo X al calor, al calor de esta lucha imperial, Mm. donde el emperador pierde cada vez menos poder. ¿Por qué? Porque estos guerreros se dan cuenta que son ellos los que cortan la batalla y los que van resolviendo todo esto. Esto hace que en el siglo X, si quieren pasemos a la siguiente, basados precisamente en la posesión de tierras, empiecen a aparecer las casas guerreras que van a ser los clanes samurái. Claro. Qué parecido al proceso feudal, ¿eh? Pero tal cual. Es Qué muy parecido. parecido. Si es tan parecido, lo vamos a adelantar ahora porque no importa, que siglos después va a haber una resolución de uno de los shogunes que va a prohibir que la clase plebeya se haga samurái. Es que es lo mismo que en Europa. Es lo Exactamente igual. Bueno, pero es lo que te Exact- hace pensar, es piola verlo así, esta cosa medio nerd que tenemos, pero digo, es interesante ver cómo casi todos los procesos de conformación, digamos, de los estados o de las naciones, si querés, antes del Estado-Nación, tienen un mecanismo similar de Claro, atomización del poder, de concentración posterior, Sí, estratificación piramidal, de relación con la producción de la tierra, o sea, viste como que vas bien, obviamente, cada uno con su particularidad, pero digo, es como un sí, proceso, viste, no sé, tan como cantado, con diferencia de sí. siglos, pero tampoco tanto, claro, estamos, Casi físico, ¿no? Casi de leyes físicas. te claro. diría, Es sí. decir, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? A nosotros nos sorprende porque nosotros vivimos en un mundo excesivamente complicado, con normas sobre la guerra y la política que no van a ninguna parte y que son meramente formales o absurdas. Sí, Y esto es eh, el desarrollo de la unidad política puro. tal cual. Tal cual. Che, Entonces eso Jorge, Tengo sorprende. cosas para Sí. decir, Jorge, respecto de que ah, nosotros tenemos, yo creo que tenemos una ficción respecto de la política y la guerra. Ahora, la política y Sí. la guerra igual es como el agua, ¿viste? O sea, vos puedes hacer de cuenta, pero digamos, igual te van a ocurre. matar, te van a matar en los bares de Palermo. Sí, No, Por no, eso ¿qué voy el va? con único, eso. el único, Perdón. la única diferencia que tenés, es decir, no la única, una diferencia poderosa que hay entre estos de acá y nosotros, es que para estos el poderío económico era un recurso. Claro. Y para Y no un nuestro fin. mundo, claro, y para nuestro mundo la posición económica compite con la guerra y la política. Tal cual. Che, Jorge, estos tipos, ¿no es cierto? Le rendían como en Europa de la boca para afuera, le decían al Papa que usted era el centro del mundo, al emperador, pero después hacia adentro hacían lo que les convenía políticamente, ¿no es cierto? Sí, porque, a ver, el emperador va a terminar encerrado en esa formalidad y va a ser nada más que el legitimador del clan samurái predominante. ¿Y qué ganaba el emperador con todo eso en esa época? Una situación de privilegio y nada más. Exactamente, le voy a contar una cosa. Uno de los shogun que nosotros vamos a ver, para poder negociar con el emperador, le ofreció reparar y pagar el mantenimiento de los castillos imperiales. Y el emperador Está bien. agarró viaje y lo legitimó. Es El decir, tipo puso la guita y ahí arregló. Está bien. y el emperador le daba exactamente lo mismo. Y Está. además va a haber una familia, que creo que es la Fujiwara, que durante siglos va a ser la familia que va a acompañar y servir al emperador permanentemente. Está. Es decir, va a ser la interfase
entre los shoguns o los daimios, que después vamos a ver quiénes son, y el poder imperial. Claro. Y van a ser prácticamente diplomáticos y negociadores. Eso va a mantener en cierto modo la Claro, situación. porque los japoneses trazan la familia imperial que tienen con 4.000 años atrás. Sí, después me voy a contar una historia de eso, porque tiene un problema. Eh, ¿Qué pasa? Estos hombres, como decíamos, el caballo y el arco eran fundamentales, terminan sintetizando, digamos, el Bugei, el arte de la guerra, en el camino del caballo y el arco. claro. Ese va a ser el núcleo, el guerrero nuclear de todo el fenómeno. Pero por supuesto, a diferencia, o por lo menos en Europa fue más duro, más difícil, no se privaron de ningún recurso militar que tuvieran a mano. Sí, a eso voy a lo del arco, ¿no? Porque Sí, en Europa el arco no era un arma de la nobleza, salvo para la claro, cacería, pero no para la exactamente. guerra. Claro, pero acá, por ejemplo, incorporaron más a la tropa de infantería con más facilidad y con Claro, mejores funciones que lo que fue en Europa, que llevó mucho tiempo. sí. O sea, hay sí una diferencia. Y veamos un poco cómo son estos samuráis, porque hay un asunto. Como yo decía, el samurái está rodeado de una historia romántica y demás, historia que en realidad se escribió casi al final de la vida de los samuráis, en el siglo XIX, el siglo XVIII. Eh, pero sí tenían normas de conducta y de educación muy particulares y formas de pelea y un código de ética muy japonés. Eh. A nosotros nos costaría entender algunas cosas, un código muy japonés. Entonces, de todo esto va a salir este guerrero samurái que va a ser un núcleo. Guerrero samurái, que para aclarar lo que decíamos hace un rato, en este momento surge de cualquier lado. No es necesario, es decir, una cosa es la casa samurái o el clan samurái y otra cosa es el guerrero samurái individual. O decir Vos podés servir, es como, que puede como de la... cualquier clase social, que no necesariamente tiene. Claro, Exactamente, eso no va a tener límite hasta el periodo de shogunato que vamos a hablar después. También Van a esto venir, ocurre en la Alta Edad Media, digamos. También tenés casas sí, que se salen de la nada, digamos, que no tienen claro, linaje. claro, pero hay una diferencia. todos los reyes de Francia, por ejemplo. No, 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 te estoy hablando de la baja nobleza, Guille, pero Ya empezamos, no podemos estar en paz, no podemos estar en paz. Tiene Eh, orígenes oscuros, no, la diferencia, ¿sabes cuál discutibles. es? no quiero apoyar a Jorge, pero los reyes ingleses, Guille, Sí, también, también. salen también Sí, de Francia, no es por criticar. sí. Eso, es decir, los reyes ingleses no sé si no salían de la selva, También como dijo un bajaban de famoso los árboles, como autodidacta. decía un ex presidente nuestro. Exactamente. La diferencia está en que en Europa, para poder, es decir, para que un campesino llegue a caballero, tenían que pasar demasiadas cosas. Tenía que tener mucha suerte, tenía que reunir recursos, era demasiado. Y son casi muy poquititos de los que hay. Acá un campesino que aprendía a guerrear podía llegar a la cabeza de la escala militar japonesa. Claro. Meritocracia. Sí, claro, sí. No lo voy a adelantar, pero vamos a ver cómo funcionó el shogunato con eso. Es decir, había como decía Napoleón, la carrera estaba abierta al talento. Sí. Si vos eras bueno como guerrero, te iban a reconocer y podías trepar en la escala, sin ningún problema. Ahora, estos samuráis van a desarrollar, vamos a la página 4, no solo una conducta de combate que tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con las formas de combatir, tiene que ver con algo de obediencia, con el entrenamiento. Aquí hay mucho más entrenamiento que en Europa, hay una diferencia Sí. ahí muy importante, y un equipamiento de combate. Todos los guerreros, particularmente los samuráis, pero todos los guerreros tienen alguna protección corporal, ya Mm. sea el casco, ya sea un peto, ya sea protección en los brazos, todos tienen. La más completa es la de los samuráis, obviamente, que tienen una armadura en general
que se llama Yoroi, que comprende todo el equipo. Cada pieza tiene un nombre particular y demás, pero no nos vamos a distraer con eso. Y sí, tal vez es importante entender el armamento de filo, porque así como empezamos con el caballo y el arco, después empiezan, tomado de los emishi, a incorporar armas de filo. Incorporan el tachi, que es una espada curva larga más grande que la katana tradicional que conocemos todos. Y que tiene una diferencia en la forma en que se porta. El tachi se lleva colgado de la cintura con el filo para abajo, como si usa un sable hoy en Occidente. Pero cuando se desarrolla la katana, que es un sable más corto, la katana se lleva atravesada en la faja con el filo para arriba. Eso implica dos formas de uso diferentes. Es decir, se desenvaina con dos golpes distintos. Lo que más se va a usar después va a ser la katana y el wakizaki, que es la espada más corta que acompaña. Y el daikuchi, que es el puñal donde terminamos con los samuráis, ¿no? Donde se despanzurran. Claro, te iba a decir, con Eh, este hacemos el filete. Exactamente. La armadura es de metal, forjado, y laqueadas. Las historias sobre el trabajo de la construcción de armaduras son fabulosas porque, como se hacían por láminas que después tenían que ir cosidas, el laqueado daba un laburo bárbaro para que los agujeros no se taparan. Hay de todo, es un trabajo fenomenal. Para Pero lo aquellos que uno que puede están ver, escuchando, perdóname Jorge, porque son muy lindas las imágenes y además muy descriptivas. En la página nosotros ponemos este material, así que quédense tranquilos si solamente están con el audio, después van a la página, claro, buscan la entrada, digamos, de esta batalla o de estas historias, y ahí van a ver que tenemos todas las imágenes sobre las que está hablando Jorge. así es una armadura de mucho trabajo, serían costosas indudablemente, pero una vez que el samurái se establece y tiene su clan, lo puede solventar. De No hecho, lo pegues el tiene. estirón ahí porque te queda, Claro, no, no. más bien cuando Eh, estés desarrolladito. O sí, no y engorde. además, o no engordes, claro. Si no te vas a hacer una armadura como la de Enrique VIII, hablando de Reyes Gordo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Contrario con lo que a veces se dice de los samuráis usaban armas de fuego. Tal vez no directamente, sino en sus tropas. Si no es que veían armas de fuego como algo rechazable. Y de hecho algún samurái ha disparado armas de fuego en combate. Así que el arma de fuego es importante. El arma de fuego va a entrar más o menos en el 1540, lo van a traer los portugueses. Y como demostración de esta conducta, que los samuráis, en cuanto la vieron, teniendo la metalurgia que tenían, enseguida empezaron a fabricar mosquetes, en esa época arcabuces. Medio Así que, tarde, ¿no? La... Bueno, pero y, no tenían de quién verlo. exactamente, la conocieron ahí, pero rápidamente empezaron a desarrollarla, ¿eh? Bueno, No como perdieron, hicieron después de la segunda mitad del siglo XIX, copiando lo que había en el mundo. exactamente. Es decir, la industria japonesa ya era muy buena en esta época y muy rápida. Así que actuaban fenomenalmente. Eh, Estos samuráis, los que vean después el gráfico van a ver que incluso llevan raciones de comida, cargas para las municiones, llevan todo un equipamiento complejo. Los samuráis, como decíamos, dependen de la obediencia. Hay un samurái que va en cabeza, que es el jefe del clan, y después un montón de samuráis que bajan hasta el samurái raso, digamos, eh, que es el soldado, es uno de los soldados de los que disponen. Después hay otros, los de infantería y demás. Cuando el jefe, la cabeza muere, el samurái, sobre todo el raso, queda sin jefatura y ese es el Ronin. Es el samurái sin amo. Ahora, no Linda es película. extraño, es las películas, sí. No es extraño que haya Ronin, ¿eh? Hay Ronin a patadas y se los contrata como si nada. No es que el tipo es un Ronin
y es un descastado como si fuera un paria de la India. Claro. No, el tipo tiene una destreza militar, lo ofrece, se la paga, lo contratan. Tal cual, Así que, mercenario. Hay una exactamente, cosa de esa, ¿no? Como que el Ronin queda, como la fidelidad al líder nazi. esos son historias excepcionales. La de los 47 Ronin es una historia real, pero no pasaba siempre, ¿eh? Es decir, en general Ronin se quedaba sin laburo, buscaba laburo. Está Tal bien. cual. ¿Viste? Claro, porque vino la motosierra y te cerraron el contrato. La Entonces, naturaleza tenés que humana. buscar Claro. Y laburo. sí, tintorería no había, así que, Sí. qué sé yo. La conducta que se fue después estructurando en códigos y demás, eh, tenía normas que incluso decían cómo debía usarse el pañuelo, cómo sonarse la nariz, cómo secarse el sudor, cómo realizar la ceremonia del té. Eso formaba parte de la Sí, conducta del samurái, ¿eh? sí. Es decir, que era una vida muy compleja, es decir, muy diagramada, pero formaba parte de toda la forma de vida japonesa. Todos tenían una formalidad muy importante y la respetaban. Y eso le iba Hay un dando tema identidad. de la búsqueda de la perfección, ¿no? Sí, De, sí, de lo, no sé, en todo, en el arte, en el vivir. Es muy exactamente. complejo. Hay una gran obsesión por eso el samurái entrena con tanto tiempo como un soldado raso. ¿Sí? Es O decir, buscan, o porque esa obsesión, viste, por la flor del cerezo, ¿no? De que sea claro, perfecta. claro, cada parte escriben poesías, estos tipos sabían leer ¿Sí? y escribir, no eran unos ¿No? Y brutos. practicaban la escritura y hacer Sí. cada diagrama de forma perfecta. No, Bueno, iba a decir chino. y el teatro, Claro, actuaban Tal también, es decir, cual, tal cual. eran mucho más refinados ahí sí, era muy diferente de lo que teníamos en Occidente. Y que los eh, tenderos ni te digo. ¿pero quiénes? Los tenderos. Ah, sí, sí, seguro. Eh, ahora, con todo ese refinamiento, esta cultura japonesa tiene un componente de brutalidad que Sí, nosotros no llegaríamos a entender. Es decir, se masacraban. bien, Es decir, y hay una ceremonia muy famosa. Pasó. eh, no, no, porque ahora vamos a ver el final de los samuráis, no el final de los samuráis, sino un detalle. Hay una ceremonia muy famosa que es el conteo de cabezas después de una batalla. bueno. Se cortaba Después se la preguntan cabeza, de dónde salió Nankín. claro, les cortaba la cabeza, pero hay una cosa particular, frente al jefe victorioso, las cabezas, particularmente los jefes decapitados, se les presentaban maquilladas. Eh, O sea, había toda una ceremonia para presentar la cabeza del jefe derrotado. eh. Pero Algo, tenés que algo que ir no, entonces a la batalla con el neceser, porque el fiambre cuando está muerto claro, no queda bien de cara. claro, no, pero había algunos que decían, tenían personal dedicado a eso, Mira, directamente. Juntaban las cabezas y se las iban presentando, las contaban, pasaba de todo, hacían de todo. Pero para ellos era normal. Bueno, Nosotros, cuidado, acá en el siglo XIX era bueno, igual, ¿eh? claro, No, es no decir, maquillaban nada más, pero no la ponían maquillaban, pero en te la pica de una masacraban. lanza, ¿viste? claro. Claro. Bueno, son famosas las historias de la Guerra Civil Argentina, Eh, donde morían más después de la batalla que durante la batalla. tal cual. Desde Los las dos lados hacían evacuaciones. lo mismo. Exactamente, exactamente. Ahí no había diferencia entre unitarios y federales. Igual. No. Ahora, dentro de esta gran conducta de servicio, hay un paso final que está en la página siguiente, Ay, quería ir. que es el famoso seppuku. Sí. No el harakiri, que es la ceremonia en general. El seppuku es la manera en que el samurái, digamos, lava su honor que ha sido mancillado, por ejemplo, por una derrota, por una humillación muy grave y demás. El seppuku tiene todo un ceremonial, en el código está explicado cómo se debe hacer. Se tienen que atravesar el vientre, cortarlo, creo que es de izquierda a derecha, Una y L, después, ¿no? y después y de ahí hacia arriba, Sí. eh, que es imposible. La verdad, hay leyendas que dicen que hubo un samurái que se suicidó cortándose la cabeza, el mismo, medio, medio.
Pero por eso tenían, y esto lo han visto en tantas películas, un segundo que está al lado de él para que cuando el tipo ya no pueda más le corte la cabeza de un sablazo. Tal cual. Le- ¿Se le- imaginan eso con los políticos argentos, Le no? dio una manito. los políticos sargentos le pagarían a alguien para que se suicide por ellos. Claro, tal cual. No. Le dan un puesto, Error, Claro. un error. puesto. Le dirían que le van a pagar, pero Ah, sí. Primero suicidate que después te después pago. te pago. Claro. Eh, Así que, pero también hay una cosa. No es que todo samurái que pierde una batalla de suicida, ¿eh? No, porque entonces no No, te queda nada. no. Claro, no, eran cosas muy particulares, situaciones irreversibles, este, también cuestiones de depresión personal, en fin, pero no es tan común que haya tanto suicidio. Vamos a hablar de uno en particular, pero no era tan común. Pero Ahora, permeó después, en el siglo XX, permeó y se vio en la Segunda Guerra Mundial hacia las, digamos, claro, clases bajas, ¿eh? En el claro, sentido porque en la Segunda Guerra Mundial, el Bushido, que es código. el código de samurái, se contó por el 20% para soliviantar la mente de los japoneses. Claro. No, es decir, los educaron en suicidarse, no en el servicio, por decirlo de Eh, alguna manera. Así que, ahora, yo acá he puesto un samurái que se está abriendo la panza, para los que vean después la imagen, y una mujer que tiene una daga en la mano. ¿Por qué? Porque había mujeres samurái entrenadas para la lucha y respetadas. El único detalle que tiene es que la mujer samurái no puede cometer seppuku. Lo que comete es higai, que es suicidio, y lo hace cortándose la yugular. Es decir, no hay lugar cómodo para estar acá, ¿eh? Igual es más Así práctico, te digo, que lo de la panza. sí, y más sí. rápido. Sí. Es un corte y se acabó. eh, pero, digamos, esto Menos existe. enchastre, te voy a decir. Sí. O sea, hace Esto, Macana, un degüello, no, bueno, cosa, pero ¿eh? o sea, sangre vas a tener de todas maneras, pero tener los chichulines que tenés que estar juntando. claro. Bueno, sí. Así que, ahora, vuelvo a lo mismo, es decir, esto forma parte de la conducta general, es decir, si llega a este límite el código Bushido, es porque le ha reglamentado toda la vida, le ha Claro. explicado todo lo que tiene que hacer. Y repito, no es tan común, es decir, ocurre, pero es menos común de lo que uno cree o de lo que se ha publicitado. ¿Mm? Ahora bien, con estos guerreros le vamos a acompañar soldados de infantería que usan lanzas, que van equipados, lanzas que van parejos y que incluso, yo no lo puse, pero cada clan usa un largo de lanza particular. Eh, Algunos tienen lanza de 6 metros, otros de 4, otros de 3,5. Eso depende de la forma en que los usen para combatir. Tienen arqueros, tienen cuerpos de arcabuceros. Es decir, está todo el equipamiento y todas las organizaciones para pelear. Ahora, en este despelote que se ha producido a partir de este golpe de Estado del emperador, que va a durar siglos, lo que nos vamos a encontrar es que en un momento en Japón vamos a tener distintos grupos de pelea. Obviamente los samuráis con sus soldados en el centro, es decir, vamos a hablar de un ejército muy equipado. Las mujeres samurái que acompañan, esto está en la página siguiente, los monjes guerreros que están obsesionados por mantener la tierra y que le venden el budismo a quien se les cruza. Y después dos grupos particulares. Uno son los doso, que son los mercaderes, y que influenciados por un monje guerrero, crearon una cofradía que se llamaba la Cofradía del Loto Blanco. Venían también muy bien armados y peleando y demás. Y el otro grupo que va a ser muy importante van a ser los hikoiki, que son los campesinos armados. ¿Mm? Y vuelvo a lo que les dije antes, piensen que el campesino tiene más categoría social que el mercader. Así que los grupos de mercaderes no son tan bien vistos o tan queridos.
lo cierto es que después de muchas luchas, en general la lucha en esta época pasa entre Kioto, que es la sede del emperador, y Osaka, que es el gran puerto de la época. Edo, que después va a ser Tokio, por ahora no tiene tanta preeminencia. De hecho, hay una guerra que sucede permanentemente dentro de Tokio, de Kioto, perdón. Ahora, entre todos estos grupos, a los que más detestan es a los mercaderes, porque además se volvieron muy fanáticos religiosos, cosa que no le gustaba ya ni a los monjes guerreros. Así que en una vuelta se pusieron todos de acuerdo y el Loto Blanco desapareció de golpe. Desapareció de golpe es, los mataron a todos. Es decir, a todos los que encontraron. Por supuesto, muchos se sacaron la ropa, se escaparon, lo que sea. Pero desaparece el Loto Blanco. Y quedan los otros grupos. Las mujeres samurái incorporadas al ejército regular, los monjes guerreros, que vamos a ver que van a tener una presencia particular, y los Ikoiki, que van a desarrollar la guerra de guerrillas con una habilidad impresionante. Eran muy habilidosos en las emboscadas, en el ocultamiento, en las trampas, en la movilidad en el terreno. Y junto con todo esto, todos desarrollan una gran habilidad para el espionaje. El espionaje estaba a la orden del día, donde los espías eran hombres y mujeres, de cualquier categoría y en cualquier posición, porque entendían que era muy importante la información que tenían del otro para poder actuar. Y van a actuar permanentemente con estos sistemas de inteligencia. ¿Mm? Ahora bien, para el siglo XII, piensen que empezamos a pelear en el siglo X, el Paso, ¿no? emperador ya, sí, pasalo. El emperador ya está reducido a un poder ceremonial y legitimador de ver quién es el que tiene más poder y reconocerlo. Y los samuráis se afianzan ahora. Pasan de ser de grupos de sirvientes a gobernantes de facto. ¿Qué es lo que sucede? Esos administradores de los que hablábamos al principio se van a transformar en gobernadores, de hecho, de esos espacios territoriales y van a empezar a aparecer tímidamente lo que después se van a llamar de manera más afianzada como daimios. El daimio es el caudillo de una región, pero caudillo absoluto. Tiene dentro de las clases altas, por supuesto, rencillas y discusiones, intentos de golpe, pero fuera de eso es el jefe absoluto de la región. No hay nadie que se la dispute, salvo que se la dispute otra región con otro clan y peleemos a ver con quién se queda con la tierra. Ah, Porque también el problema aquí, y esto es igual que en Europa, es que para mantener estos ejércitos hay que ir a la guerra, porque hay que pagar con tierras, es decir, hay que obtener recursos económicos de la tierra y a veces se paga con tierras. Y Japón no es tan grande, así que no. había que pelear mucho. En este estado del siglo XII hay dos clanes que son los más fuertes, que son el clan Minamoto y el clan Taira. Se detestan y quieren dominar al emperador para ser la cabeza legitimada, aunque después tengan que pelear con los otros clanes, pero no importa. Entonces entran en un periodo que se llama la Guerra Genpei, que dura 5 años. El clan Taira secuestra al emperador Antoku, que es un niño prácticamente, y después de estos 5 años se produce una batalla naval que se llama Danoura, que es una batalla, para que tenga una idea, al estilo de Salamina. Es decir, los barcos se acercan y forman una plataforma en el mar donde los soldados pelean sobre la cubierta. No hay cañonazos así muy importantes ni cosas que se le parezca. Bueno, no había cañones todavía. En esta batalla gana el clan Minamoto. El emperador Antoku muere ahogado, pues es del barco donde está, Se les cayó. se cayó y pierde la espada sagrada. Oh, Este es interesante por esto.
no es la espada sagrada original. La espada sagrada nunca se saca de Kioto, pero siempre hay una réplica. Esa réplica se pierde en esta batalla. ¿Y qué fue lo que sucedió? Empezaron a aparecer réplicas por todos lados. Pues sí, faltaban los manteros en Plaza 11 vendiendo las espadas. Lo mismo que las reliquias. Te iba a decir, la Exactamente, reliquia. Le faltaba Santa Elena. Tal cual, exactamente. tal Así que empezó a aparecer eso. Ahora, acá sí, el clan Taira produce suicidios masivos. No hay una explicación muy clara de por qué decidieron esto, pero probablemente porque no tenían ya nada más que hacer. Minamoto los iba, si no se mataban ellos, Minamoto los iba a masacrar directamente. Entonces Minamoto ahora queda como dueño de la situación con un nuevo emperador, y acá se recupera ese cargo de shogun antiguo, y el shogun pasa a ser, digamos, la cabeza ejecutora del gobierno del emperador. un Pero, regente. claro, pero sin que el emperador participe mucho. Ah, parece. El emperador lo que hace es legitimarlo y nada más. El primer shogun, en 1192, pocos años después de la batalla, es Minamoto Yoritomo. Que aprovechemos que nombramos por primera vez uno con el nombre completo. El apellido es el que va adelante. El apellido es Minamoto. Yoritomo es el nombre. Hay que leerlo al revés. Esto. Paso, Y ¿no? Que esta lo vez, tenemos. así, perdón, pásalo, porque así, porque esto es una guía para que todos vean en qué tiempo nos movemos. Y se establece lo que se llama el Bafuku. Para ponerlo de esta manera, lo que nosotros llamamos shogunato se llama realmente Bafuku, que comprende la institución de esta jefatura y la ley o las leyes que la reglamentan. ¿Mm? Esto es lo que decir, está todo regido, está todo ordenado, típicamente japonés. No sale todo de la nada. Hay, por supuesto, maniobras políticas a morirse, pero rara vez las leyes no interfieren en las maniobras políticas y las maniobras políticas no violan las leyes. Así que es bastante parejo. Años después, Minamoto muere, o sea, Yoritomo muere, y su mujer, que es Ojo Masako, a la que se la conoce como la monja Shogun, se vuelve regente porque el hijo menor no es muy chico todavía. La monja va a gobernar 2 años hasta que el hijo, Yorme, Minamoto Yorme, se hace cargo. Bueno, resulta que parece que había un personaje a que mucho no le gustaba este mandato y que se llama Ojo Tokimasa, que es el padre de la monja Shogun. Entonces no ve mejor solución, ya que su hija se ha apartado del mando, que asesinar al nieto y ponerse como regente él. ¿A Esto quién no para le ha nosotros, pasado un abuelo un complicado? poquito. Bueno, esto a nosotros nos puede parecer espantoso, pero para esto será la cosa más normal del mundo. Porque la evaluación que Dame, hacen ellos, Jorge, los regicidios de pequeños en eh, Europa salían con fritas 2 veces por claro, claro, pero Europa, en todo el mundo. todo el todo el mundo, mundo. digo. Pero lo que pasa es que en Occidente le ponemos un componente emocional. Sí. Acá el componente es de conveniencia. Era Hay un práctico caso, el nono, dijo, escúchame, no tengo tiempo para todo esto. hay un caso famoso de un shogun que llega y le perdona la vida al hijo del shogun muerto. Y uno de sus jefes le dice, matalo ahora porque vas a tener problemas. Y este dice, no, que va a haber problemas, 15 años después tenía una guerra. Así que la evaluación no es mi nieto, no, es un peligro para mí. Y entonces lo liquidaron. En este periodo, en este siglo, se producen las dos invasiones mongoles, que no llegan a nada, no llegan ni a desembarcar prácticamente, porque sufren unas tormentas espectaculares, se hunden las flotas mongoles, así que, Kamikaze. El Sí, kamikaze. es el kamikaze, sí, hay como toda una
una Sí, muy leyenda alrededor taimino. de esto. Pero claro, una aclaración, perdón. Este primer shogunato se llama Kamakura, no se llama Minamoto como la familia. ¿Por qué? Porque se establece en la ciudad de Kamakura. Así que se lo conoce con ese nombre. Ahora, ¿qué pasa? Tanto tiempo, pasaron 200 años de este shogunato, eh, como todos los sistemas políticos, empieza a tener problemas, empieza a tener debilidades, y un emperador que se llama Go-Daigo, que sería Daigo II, decide que él puede tomar el mando. Entonces se levanta contra el shogun. Bueno, ese levantamiento, que lleva por supuesto una guerra, porque en Japón todo lleva una guerra, termina derrocando al shogunato. Pero ¿qué pasa? Empiezan a aparecer herederos del emperador. Entonces esto genera lo que se llama la guerra entre las cortes. Esto es tan complicado. Espera, voy a pasar a la siguiente. Sí, pasar al siguiente, perdón. Esto es tan complicado. Casi algún chiste malo, que- pero no lo voy a hacer. Pero No, hágalo. ¿Por qué? casi digo, pero no lo dije, que como son todos parecidos, todos podían ser hijos. Ah, claro, bueno. ¿Cómo Bueno, te vas a dar esta- cuenta? Pero es un chiste que por suerte no hice, obsérvese. no, no, menos mal, no, pero piensen en esto. Para esta época Qué ya había divina unos la talla cuantos, que pusiste al costado, Jorge, qué preciosidad. está muy bonita esa. Eh, entonces, estos distintos candidatos a emperador empiezan a tener gente que los apoya y tratan de tomar el mando. Es tan grave esto de los emperadores, por lo que vos decías, Guillermo, que los emperadores japoneses tratan de trazar su línea de sangre a 4.000 4.000 años. años atrás. Bueno, cuando MacArthur llega a Japón, además de Hirohito, había 17 candidatos a ser emperador. Ah, Así que esto que es del siglo XII, XIV, todavía para 1945 existía, y no sé si todavía hoy no hay alguno que dicen, yo soy el hijo del emperador. no, tal cual. Lo que pasa es que cuando llegó MacArthur, llegó el real emperador. Exactamente, este venía el de Que era verdad. él. Bueno, esta guerra entre las cortes y todo este desorden va a terminar en 1136, cuando una de las familias, la familia Chicago, Qué feo, ¿no? La escuela debe haber tenido problemas, ¿no? Con los Chicago. ese, la habrán cargado, pobre. Eh. Se hacía llamar Takayugi, Sí, no pero bueno, mejoraba, no mejoraba no mucho. mejoró, no mejoró. Igual ahora les voy a decir algo de los apellidos. Y este hombre logra establecer lo que se llama el segundo shogunato. El primero fue el de Kamakura, ahora viene el segundo shogunato, que es el Ashikaga. Por supuesto, shogunato que no podía estar tranquilo, y entonces los clanes que se oponen a este shogunato van a generar lo que se llama la guerra Jonin, que es una de estas guerras que yo le digo se libra alrededor de Kioto, perdón. Se pelean en la ciudad y alrededor de la ciudad permanentemente, Que era la capital imperial. que es la capital imperial. Jonin refiere al primer año de la guerra, es el nombre que tenía el año, por eso se llama así. Ahora, ¿qué sucede en este periodo? El poder se Jorge, atomiza. respecto de la época, o sea, siglo XV, y siguiendo con Sí. estas comparaciones que estamos haciendo en Europa y de las permanentes, digamos, guerras sucesorias, de conquista, ¿cómo se llama? Religiosas y demás. El tema económico, el quiebre, o sea, ¿cómo seguía funcionando? Porque lo que tenés en Europa en periodos similares son quiebras fenomenales que te hacen caer casas reales. Sí, no, pero acá hay algo que es sagrado, que es el arroz. Es la los. Claro. Se sigue cultivando, cuidando, exportando, porque esa es la fuente de recursos del samurái, mejor dicho, del clan samurái. Así que para eso es sagrado. Cuando los shogunatos sean más estables, las leyes de regulación del arroz y de asignación de agricultura van a ser fundamentales. Así que acá eso no lo toca a nadie. No vemos como en Europa le vamos a quemar los campos de trigo al enemigo, ¿eh? Acá los Bueno, campos de arroz sí. no se tocan. Bueno, como los campos de amapola en Afganistán que
que nadie Claro, quemó durante los 20 años de guerra, ¿no? exactamente, nadie toca ahí, nadie hace nada. Nadie, me Así, refiero a la OTAN. sí, no, por supuesto. Bueno, no se olviden que cuando se empezó la guerra, la última guerra de Irán con la intervención americana, el primer lugar donde fueron a combatir fue donde estaban los campos de Amapola para protegerlos. Tal cual, porque era la guita que venía para los señores tribales. Claro, así que eh, ahora, esta guerra lo que va a traer es una atomización del poder. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Después de tantos años de guerra, los clanes más tradicionales van perdiendo jefes y familiares. Han diezmado, claro. Claro, entonces empiezan a aparecer clanes de gente, digamos, de clase baja o de clases inferiores a las casas tradicionales. Entonces ya no hay tal o cual clan que podía trazar como el emperador una línea de sangre de muchos años, ¿no? Ahora aparecen clanes nuevos, surgidos del campesinado, digamos. Nuevos ricos, digamos. Claro, porque los que estaban en mejor posición eran los que tenían el dominio de la agricultura. Así que empiezan a Levantaban aparecer. el parqué del shogunato. Exactamente. Claro, sí, hacían el asadito con el parque. Exactamente. Los jefes locales, que yo recién les puse otro nombre para facilitarlo, habían pasado de ser administradores algo así como condestables. Eh, Es una especie de gobernador militar. Ahora se empiezan a llamar daimios, que son, sí, caudillos o jefes regionales. ¿Mm? Entonces ahora el juego va a ser los daimios con distinto poder según su territorio y los ejércitos que tengan, y el shogun en el centro. Ahora, con todo este despelote, la atomización del poder real, es sorprendente que el emperador haya sobrevivido como figura, ¿no es cierto? Y no directamente que desaparezca por, qué sé yo. Sí, lo que pasa es que es el legitimador. Sí, pero A ver, ¿cómo es esto? Que esto lo explicaba Howard. ¿legitimador para quién? Si nadie le daba bola, digamos. No, pero es así. Howard lo explica en un libro, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Él dice que cuando alguien conquista un territorio y somete a todos, que es más o menos lo que sucede acá, eh, aunque sean todos japoneses, un clan somete a otro clan, para que el clan sometido obedezca, el que ganó tiene que ganar siempre. Si vuelve a ir a la guerra, tiene que ganar, tiene que producir leyendas, cultura de éxito y de infalibilidad. Y lo que dice Howard es que en los primeros imperios occidentales, el legitimador era la religión. Sí, ¿Por qué? Porque el religioso era el único que le podía decir a la gente, a este lo tienen que obedecer porque a este lo mandó Dios. sí, pero el emperador, ¿cómo legitimaba? Con ese mismo Porque, tema. porque el emperador lo hace de la misma manera, porque el emperador es un dios en la tierra. Está bien, ya, exacto, entonces, está bien. Era como un papa, digamos. Claro, ese es el mecanismo que usa el emperador. Yo lo Pero digo digamos, y es un ustedes... mensaje más para la plebe No es que como un para el... Sí, papa, Guille, se parece más a, yo qué sé, a aztecas o a mayas o, digo, No, pero me refiero claro, por el Papa cuando te decía, como tengo el poder del Señor, puedo decir en la tierra si realmente ha sí. recibido de Dios la autoridad para conducir a este pueblo, qué sé yo. Ahora, siguiendo lo que vos decías, Guillermo, no nos equivoquemos. La religión desde sus orígenes es para la plebe. Uy, no, 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 nos van a quemar vivos acá. Y se lo voy a contar con Pará. un tema sencillo. El faraón en Egipto, antiguo, es el hijo del sol, Sí. indudablemente. ¿Me puedes explicar cómo un general llega un día, lo desbanca al faraón y al día siguiente este general es faraón e hijo del sol de golpe? Y qué sé yo, le tomó un rayito de sol, lo Claro, afectó. sol es porque así. salen todos, claro, El porque que es salen, sol se agarra a los hijos que quiere. claro, pero porque salen todos los sacerdotes egipcios y dicen, che, este general era el hijo del sol y no el otro. Es así, siempre fue igual. La religión, más allá de la constricción personal que uno pueda tener, está hecha para dominar. Y si no tiene otra vuelta.
Es un legitimador de poder, no tiene otro efecto. Eh, Hoy en día hay más de un legitimador, ¿no? Por supuesto, pero no importa. Pero bueno, entonces ahora tenemos una estructura. Pero esta estructura empieza a ser, no le diría infectada, pero empieza a ser común lo que se llama el gecocujo. ¿El gecocujo qué es? Y es más o menos lo que hizo el abuelo con el nieto. Bueno, pero lo hace el hermano con el hermano, el primo con el tío, el sobrino con la sobrina. Empiezan a descabezar haciendo trampas internas en las casas samurái o en las casas de poder. Muy Así trastada que para esto, muy... sí, había cambios de este tipo a montones. A montones, que en realidad se peleaban por quién era capaz de dirigir mejor el clan. Entonces yo era mejor, entonces yo debería estar. Sí, hay peleas de este tipo a pasto. Otra cosa que les quiero decir, porque algunos de los que nos escuchan después querrán ir a buscar algún texto y demás. Cuidado con los nombres, porque muchos de los que nosotros los nombramos por el nombre más famoso, pero suelen haber cambiado 2 y 3 veces de nombre a lo largo de su vida. Así que tengan cuidado cuando empiecen a buscar. Yo les dije, Bueno, porque mucha gente nos escucha, insisto, con la previa del asado, con una picadita, dejen el vermú, o sea, concéntrense, es un despido. exactamente. Ahora, todo esto nos lleva a una nueva guerra que Paso. absorbe la guerra Onin y la extiende hasta 1568, donde aparece la guerra Sengoku. Esta es una guerra más amplia, de clanes importantes. Y pasemos. ¿Y qué pasa entre estos clanes? Porque así dejamos sentado lo que va a venir después. Los clanes más importantes son el Uesugi, el Takeda y el Imagawa. Son los 3 más poderosos, los que tienen los ejércitos más grandes. Y hay otro clan, que es el clan Oda. El clan Oda es un clan surgido de un campesino, digamos, que se hizo samurái y que creó un clan militar y que domina una pequeña provincia. ¿Qué sucede? Eh, estos 3 clanes principales miran a los otros clanes como si no existieran y empiezan a ver quién podría quedarse y demás. El problema mayor lo tienen Uesugi Kenshin con Takeda Shingen. Podrían haberse llamado más distintos, pero ¿por qué? Porque se vigilan Mirá, ambos. si el mapa lo giro unos graditos, lo dejo como más vertical, es Sí. Italia. Ah, sí, sí, queda como Italia. Y me quedan los Es- ducados. Estos dos peleaban por lo siguiente. Van a pelear, pasar a la página siguiente porque así vemos la fecha. Y después en todo caso volvemos al mapa. Estos dos van a pelear, uno porque quiere avanzar sobre el Honshu, que es el norte de Japón, y el otro porque no quiere que lo invadan. Es decir, están peleando por 2 cosas disímiles. Van a pelear. Yo acá puse 5 batallas que se llaman igual, Kawanahima, se dan en el mismo lugar. Estas son las batallas más importantes, pero en general en total hubo como 12. Todas fueron inconclusas, pero los 2 se consideraron victoriosos. A nosotros nos llama la atención. Una batalla se gana o se pierde. Pero si uno mira los objetivos, yo quiero avanzar hacia otro lado y no quiero que me molestes. Y el otro dice, yo lo que no quiero es que vos me invadas. Bueno, los dos obtuvieron su resultado, así que los dos ganaron. Claro. Haber Únicamente hecho la un mente negocio, dejarlo japonesa, pasar un poquito de aduana y a la miércoles. claro, es decir, pero digamos, es la Van a hacer mentalidad una guerra cada japonesa. 2 años. Hoy, este año toca. Claro, se pegaban a palo. Ahora, ¿qué pasa? Si volvemos un segundo al mapa, mientras estos dos se peleaban en el norte, una creación, Takeda Shingen es uno de los más grandes jefes militares que hubo. Imagawa, Yoshimoto, ve la oportunidad de ocupar Kioto y hacerse con el emperador.
y tomar el poder. Pero ¿qué pasa? Para ir a Kioto, tiene que cruzar el terreno de Oda, donde el jefe del clan ahora es Oda Nobunaga. Y claro, es un territorio chico, y Imagawa tiene como 40.000 soldados, Nobunaga tiene, se discuten los números, pero entre 5.000 y 15.000. Así que Imagawa, a este le pasó por encima. Le No mandó, le claro. importa. Vale. Entonces se manda y cruza el terreno en 4 columnas. Terreno complejo, mucho bosque, cañadas, alturas y demás. Y Oda Nobunaga reúne a las tropas, no lo quiere dejar pasar. De hecho, lo que le está disputando es el poder, no solo el paso. Y a través de su sistema de inteligencia y su organización militar, porque una de las grandes virtudes que tiene Oda Nobunaga es la capacidad militar de organización que tiene, ubica la columna donde Imagawa Yoshimoto marcha. Y una noche, cuando están asentados en su vivac, Oda los ataca en medio de una lluvia. Los masacran totalmente. Y mata a Yoshimoto, a la cabeza del ejército enemigo. Esa es la batalla de Okehazama. Es una de las batallas más famosas que tiene Japón, precisamente por la diferencia de número y por el ataque por sorpresa en medio de la noche y lloviendo. Lo destruyó al ejército enemigo porque, por supuesto, caído el líder del clan, las otras columnas se volvieron a su tierra. Claro. Ahora, fue tan fuerte, derrotar uno de los daimios más importantes de Japón, que el clan Nobunaga empezó a tener un prestigio descomunal. Y eso es lo que le va a permitir a este hombre, Oda Nobunaga, un crecimiento como pocas veces se había visto en Japón, de poder y de territorios. Y solamente, yo diría, cortemos acá, no sé cuánto tiempo nos No, lleva. no, ya llevamos 1 hora. Bueno, Los ravioles ya Y están. la máquina de planchar de la tintorería, ¿cuándo surge? Esperá, faltan. bueno, falta un poco. Eso Ah, tenemos que bueno. llegar al emperador Meiji. Tardamos un poquito. Lo único que vamos a decir es que este hombre, con su destreza militar y su visión política también, Voy a pasar a la siguiente, de la que ya hablaste, así quedamos con esa imagen. sí, nos quedamos con esa, va a ser el que va a expandir su territorio a punto de poder recuperar para sí mismo el shogunato, pero con un detalle. Él no va a ser el shogun. Le podemos explicar por qué. Pero él va a recomponer el shogunato que se había perdido. ¿Mm? El último que habíamos tenido, lo habíamos perdido el de Ashikaga, lo habíamos perdido en la guerra Jonin. Este hombre lo va a recomponer y va a empezar la línea de shogunes más importantes, que son los fundadores reales del Japón moderno. Para Perfecto. los que Podemos decir están que se bien, estabiliza Japón, digamos. sí, igual, va a costar un poquito, Y pero sí, sí. se va a estabilizar indudablemente. Para los que están viendo la serie, lo que cuenta la serie, que tiene parte de realidad, está al final de nuestra historia. Nosotros vamos a mencionar algunas de las cosas que se ven en la serie, pero viene al final de la historia. Aun cuando Nobunaga, no sé por qué en un momento de la serie aparece, pero no tiene nada que ver ni con la época ni con nada. Pero quedémonos con esto. Vamos a reconstruir el shogunato y vamos a ver cómo lo han hecho y bueno, y lo que ha costado entre intrigas, batallas y maniobras entre los poderosos daimios de Japón. Fantástico. La verdad, impresionante. Bueno, sí, nos va a llevar, creo que nos va a llevar más de una más. Estimadísimos, por hoy los dejamos. Pueden volver a desconcentrarse, pueden volver al vermú. Y no sé, ¿tenemos algún cierre más, Guille, Jorge?
No, que busquen una botella de sake. Claro, Sí, es verdad, sí, es porque verdad. acá otra cosa, le dan el saque sin piedad acá, ¿eh? Bueno, Eh, bien, un poco de relax. Bueno, estimados, no se olviden de visitar nuestra página. Acá van a ver todas las imágenes sobre las que estuvimos hablando hoy, más el resto de las batallas, y los esperamos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chau, chau. Chau, Saludos. chau. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.